Jesús tuvo que ir a la cruz. Y la casa natural que tenía, el tabernáculo natural que tenía, fue clavado en el madero. Se llenó de llagas. Dice Isaías que fue tanto palo que le dieron que lo desfiguraron. Tanto fue lo que hicieron para destruir su destino, que ninguna semejanza de belleza había en él. Sin embargo, se cumplió su destino. A mí no me importa lo que la gente pueda decir o pueda pensar. Mi destino se cumple porque se cumple. Aunque hayan un poco viejas feas en esta ciudad, que se calienten porque yo soy bonita e inteligente. Y de Dios. Sí, porque eso es lo que tienen. Rabia de que la trompeta esté brillando. Eso es todo lo que les da. Porque no me venga a mí, que es porque tienen un entendimiento de la palabra. Si son unos religiosos que no entienden ni siquiera lo que es 1 más 1. Una me escribió hoy que no saben ni escribir. Ni escribir. A ver sin H, con B pequeña. Jesús con minúscula, Dios con minúscula. Palabras que van con Z las pone con S. Con C las pone con... No saben ni escribir. ¿Usted cree que entiende la Biblia? No se meten con mi doctrina. Todos se meten con el maquillaje, con los cabellos, que me los pinto cada mes. Sí, me los pinto cada mes. Sí. Y el día que necesite una cirugía, sí me la voy a hacer. Dígame pues si me voy para el infierno por eso. Búsqueme en la Biblia donde diga ahí que me voy para el infierno por eso. El día que la necesite me lo hago. Y no con los reales de la iglesia. Porque para eso soy inteligente, para producir. No necesito que la iglesia traiga la ofrenda para yo irme a hacer la operación. Sí, porque a mí cuando me ponen, me ponen. Y eso es falta de un hombre que las esté tocando correctamente. Sí, Señor. Por eso Pablo dijo a Timoteo, no te entremetas en chismes de viejas, no dijo de viejos. Dijo, no te entremetas en chismes de quién, de viejas. Porque ya no funcionan. Y porque el que tienen al lado tampoco funcionan. Dijo, esos chismes no te llevan a ninguna parte. Y Pablo tenía toda la razón. Y dijo, y a las mujeres jóvenes que están viudas, cásense. Para que no anden de chismosas, entremetiéndose en lo que no les importa. Una sociedad de damas, de puras mujeres que están solas chismoseando. Vamos a ponerlas a hacer algo. ¡Caramba! ¡Qué cansón se ha hecho la iglesia de Cristo! ¡Qué fastidio! El Señor dijo, me tienen fastidiado ustedes. Harto estoy de sus fiestas, de sus convocaciones y sus reuniones. Me harté porque es puro chisme, puro complejo. Y no pensaban que era porque se reunían para chismosear, ¿verdad? Es un tiempo de descanso. Mire, hermano, descansa en la palabra que Dios le dio. ¿Qué te dijo Dios? Si la gente te dice no vas a poder hacerlo, ríete. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo el Señor? Eso sí, atesora la palabra. Atesora la palabra. Hay sueños que yo he guardado desde el 2005. Tengo sueños guardados que no han venido a cumplimiento. Y ahí están, escritos. Porque atesorar la palabra no es, ay, yo tuve uno, ¿qué fue lo que me dijeron? No, atesorar es lo que Dios te ha dicho. Ponlo allí. Pégalo en el espejo y recuérdalo todos los días. Y cuando vienen las adversidades, cuando vienen las turbulencias, tú dices, Señor, tú me dijiste, Señor, tú me dijiste que podía caminar en esto y que no me preocupara. Cuando vengan los viles, tú dices, Señor, tú me trajiste a este país.
Cuando venga el destruidor, tú le dices, Señor, tú me dijiste que tú te ibas a encargar del devorador. Tú tienes que ir a la palabra, porque eso es lo que nos sustenta y lo que nos sostiene. Cuando el devorador viene a destruir a tus hijos, tú dices, Señor, tu palabra dice que ellos son parte del pacto. Yo hice lo que me correspondía. Señor, pero si tengo que hacer algo más, dime. Señor, si he fallado, dime para arreglarlo. Eso es lo que hacemos. Dile a los hijos de Israel, en el mes séptimo tendréis día de reposo. Eso está en Levítico 23, 24. Dice que el Señor reposó en el día séptimo. Voy a ir terminando. Ya son las 9, pero necesito terminar este punto. Y lo voy a retomar la clase que viene porque, de hecho, este es parte de lo que tengo en la palabra profética. Porque el año 57-75, a Jin Hei, es un año de reposo. Es un año sabático. ¿Qué significa entrar en el reposo? Y tomé parte de lo que estoy preparando. En Hebreos capítulo 4, 8 y 9 dice que esa generación que salió del desierto, que salió de Egipto, no entraron al reposo. Dice que ellos no entraron al reposo porque sus obras fueron malas. Ellos fueron incrédulos. Mira las obras malas que hicieron. No creerle a Dios. Eso fue la obra mala. Ellos no le creyeron a Dios. Cuando Dios les dijo, Moisés envía en Números 12, Moisés envía a los espías. Y viene Moisés y envió puro príncipe, pura crema. Y regresó la crema de la iglesia a decir que la palabra de Dios no era suficiente. Porque los que estaban ahí en esa tierra eran gigantes y los iban a destruir. Dice que esa palabra de esos profetas, permítame decir así, esa trompeta que sonó ese día, llevó al pueblo a murmurar en contra de Dios y de los líderes que había puesto. Y dice que el Señor en su furor juró que no entrarían en su reposo. Y aunque el primer reposo del que está hablando allí, en el primer nivel de cumplimiento era Canaán, la tierra prometida. Cuando usted lee aquí en el libro de Hebreos, dice que hay un reposo que nos espera. Y no tiene que ver con una Canaán entonces natural. ¿Qué es el reposo del que está hablando Hebreos? Que usted y yo podemos perder. Y que está sonando en este momento en las trompetas. Porque es tiempo de reposar. Quiero que veas esto. Vete a Hebreos 4, 9 al 11, por favor. Creo que puse parte del verso allí. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, en mi copia yo lo puse en rojo, pero quiero que por favor lo subrayes. El que ha entrado en su reposo. Subraya eso allí, estamos en Hebreos 4, 9 al 11. Quiero que veas que la forma del verbo ha entrado es lo que se conoce como un presente perfecto. ¿Qué es un presente perfecto? El presente perfecto está formado de dos verbos. Haber y el siguiente verbo. El haber está colocado en una forma verbal que es el pospretérito en español. Y la forma que utiliza en el siguiente verso es un pasado. Lo que dice esto es, si yo digo, yo he estudiado inglés por 15 años, ¿qué significa eso? Que hace 15 años yo empecé a estudiar, ¿verdad? Y no necesariamente he terminado de estudiar. Aquí dice que hay gente que ya entró al reposo.
Si el reposo, según los dispensacionalistas, fuese solamente ir al cielo, entonces no pudiera usar aquí Hebreos un presente perfecto de algo que ya en el pasado se dio y que se extiende todavía en mi presente. ¿Entiende? La Biblia no está escrita mal. Dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios. ¿Tiene allí el verso, por favor? Quiero que todos lo vean, no se queden mirándome a mí nada más, quiero que lo vean en la Biblia. Es importante ver, porque estoy en este momento echando abajo un paradigma que a ti te dijeron que cuando leen Hebreos, ese pasaje de Hebreos te dice que Israel no entró al reposo, pero que el reposo para el pueblo de Dios, nosotros, viene cuando Cristo venga en gloria y nosotros nos vayamos con Él. Pero aquí el autor de Hebreos dice que ya hay gente, no todos, dice que hay algunos que han entrado al reposo y han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, punto y seguido, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está diciendo, hay gente que ya entró al reposo. Entonces los que no han entrado tienen que procurar entrar a ese reposo para que no se queden como los que se quedaron en el desierto muertos por desobediencia. ¿Lo está mirando? Tienes que verlo, porque yo sé que el paradigma te dijo a ti que era solamente procuremos entrar y no habías visto el presente perfecto que antecedía el procuremos entrar en el futuro. ¿Lo estás mirando? Todos seguimos, porque no puedo dejar este punto. Vete a Apocalipsis capítulo 1, verso 9, para que veamos desde la perspectiva de Juan lo que es el reposo. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Escucha, ¿cuál era la condición natural de Juan? Estaba en tribulación, ¿lo dice o no? Entonces el reposo no está hablando de una condición física ni emocional. Porque mira, ve lo que estaba Juan. Juan estaba siendo copartícipe con el resto de la iglesia en una tribulación. La iglesia estaba siendo perseguida. Y dice, copartícipe vuestro en la tribulación, pero también copartícipe en el reino y también copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Ok, si la promesa del reposo no es solo futura, entonces la promesa del reino no es solo futura. Por eso Juan está diciendo aquí, yo estoy participando contigo también, ¿dónde? En el reino. Hay una dispensación de reino ya, o sea que los dispensacionalistas te dicen que el milenio, cuando venga un día, es cuando va a ser el reino. Pero aquí Juan está diciendo que es coparticipante con el resto de los cristianos que estaban siendo perseguidos también en el reino. ¿Lo dice allí? ¿Cuántos creen que Juan estaba hablando en el espíritu? Que no estaba dando doctrina de demonios. Entonces está hablando de que el reino ya estaba establecido. Y dice que él estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué lo llevó a ser desterrado, hermanos? Según ese pasaje, la palabra de Dios. ¿Por qué? Quiero decirte algo y quiero que lo tomes, porque a partir de este octubre, como nunca antes, arranca vamos a decir, no estoy hablando de la gran tribulación dispensacionalista, pero el mensaje de la verdadera iglesia es un mensaje perseguido. Es un mensaje por el que te meten en la cárcel. Es un mensaje por el que la gente te aborrece. La verdadera palabra de Dios no crea mucha gente que te ame. No. Solo los que entienden la voz del Espíritu van a caminar contigo. Pero de lo contrario, la palabra
aquí dice que el testimonio lo llevó a Patmos, al destierro, a un lugar desolado, solo, de muerte. Pero mira lo que pasa ese día. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si el día del Señor, de acuerdo a los dispensacionalistas, es la venida de Cristo, ¿cómo es que Juan estaba en el día del Señor ya? ¿Verdad que no tiene razón esa explicación? Si fuese verdad que el día del Señor, porque ellos explican que el día del Señor es cuando el Señor venga en las nubes con poder y gran gloria, y es verdad. Pero si esa fuese la única interpretación, ¿cómo es que Juan dice que estaba en Patmos, en el Espíritu, en el día del Señor? Si el día del Señor es el siguiente cumplimiento del reposo, según dispensación. Hebreos dice, hay gente que ya ha entrado al reposo y que ha reposado de sus obras como Dios. Si tú no has entrado, procura entrar. Y Juan dice, yo estoy siendo copartícipe con muchos en la tribulación. Estoy desterrado, estoy siendo perseguido a causa del testimonio en Cristo, pero estoy en el día del Señor. Es decir, estoy en el reposo de Dios. ¿No es eso la explicación? Vuelvo a preguntar, ¿lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Necesito un comentarista para ver. En el día del Señor es lo que se refiere todo el Nuevo Testamento a la venida del Señor, que se dice es el reposo. Pero ya Juan estaba en el día del Señor y lo que él está diciendo es, fui arrebatado en el Espíritu en el día del Señor en medio de la tribulación. Vine a estar en el lugar de reposo en medio de la persecución. Reposo no es una condición física ni emocional. Por eso dice que tú tienes que reposar. Trompetas habla de reposo. Vuelvo a lo que te decía. ¿Qué es lo que te da el reposo? Que la palabra, que es el fundamento, que es Cristo encarnado. La palabra no es una doctrina, no es buchiflú, es una persona cumplida, encarnada. Y en esa palabra yo reposo. En esa palabra yo descanso. En esa palabra no importa que yo no tenga suficiente. En esa palabra hay recursos. En esa palabra no importa que nadie esté de acuerdo conmigo. En esa palabra están los que tienen que estar. ¿Entiende? Juan está diciendo, yo voy a retomar este punto en la clase que viene. Yo estaba en Patmos, compartiendo tribulación con el resto de la iglesia, pero también compartiendo el reino. Y sin embargo, en el Espíritu fui arrebatado en el día del Señor. Es decir, porque yo estaba en el reposo, porque a pesar de mi situación, yo estaba creyendo que la palabra que el Señor había dado se cumplía. Entonces yo pude escuchar y yo pude ver lo que el Señor, lo que el Espíritu quería mostrarme. Ven y te mostraré las cosas que fueron, las que son y las que serán después de esta. ¿Cuándo vino la revelación? En el reposo. La razón por qué la revelación para muchos es muy corta es porque están demasiado afanados. Termino con esto. Cuando la trompeta suena para llamar a ese reposo, a ese descanso, que no es un día cronológico, sino es un kairos de Dios. Es un tiempo de Dios, es una ventana de oportunidad de Dios para nosotros caminar, para nosotros hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces aquí es cuando dice, el que ha entrado, reposó de las obras. La gente que ha entrado en esa dimensión, puede ayudar a otros que no han entrado. Por eso podemos procurarlo. Y en ese kairos se consuma el misterio, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Usted necesita
entender que la palabra que sale profética es una palabra que sí le confronta. Es una palabra que sí trae, permítame usar esta frase, dolor a su vida. Porque golpea su ego, golpea su orgullo. Pero sí es una palabra cristocéntrica. Es una palabra que lo va a centrar en el perfecto tiempo de Dios y usted va a caminar en el reposo. Y puede decir, porque todas las promesas son un sí y son un amén en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esa palabra. Pastor. Aleluya. Bueno, no voy a agregar nada a esto porque no hace falta. Pero quiero hacerles un comentario sobre el mes. Para el mes que viene el siguiente eclipse de la tetrada, el 8 de octubre. Ayer estábamos hablando y la hermana Cintia mencionó algo de que había una luna, sí, la luna gigante o la superluna, como la llamo. Y me hizo investigar. Resulta que hay un fenómeno que no se esperaban los científicos. El sábado aconteció algo que NASA está fuera de control, porque un meteorito cayó en Nicaragua. Y NASA dice que hizo ¿cómo se llama esto? Un cráter de aproximadamente 12 pies de diámetro. Eso NASA dice que no puede ser, pero cayó y ahí está. Y en este mes sucedió algo que para ellos es extraño. Para el año 2014, NASA había estipulado que en la luna llena que sucede en agosto iba a ser la superluna. Y en efecto fue la superluna. Ese día el hermano Alberto, que no está, la vio y había lluvia de meteoritos y todo eso que sucede justamente. La superluna es la luna que se da muy grande en el tiempo de otoño, que se ve muy grande, se ve gigantesca, porque es el momento en que la Tierra y la luna están más cerca y normalmente es un 15% más grande que lo normal. Por eso la llaman la superluna, pero simplemente denota el tiempo de cosecha. En este año, ellos encontraron que por 3 días, o sea, ayer, hoy y mañana va a haber superluna. Que eso es ilógico, porque eso no lo estaban esperando. Y que va a ser mucho más grande que la luna que pasó en agosto. Y que no va a volverse a repetir hasta el año que viene en la misma fecha, el 28 de septiembre. Entonces estamos en algo que Dios está colocando algo en los astros. Impresionante. Y yo creo que debemos decirle, Señor, revélanos qué es lo que está pasando. Por eso no quiero tocar solamente esto, porque Dios está hablando muy fuertemente. Está hablando muy fuertemente. Y es un tiempo de decirle, Señor, necesitamos estar atentos a lo que tú estás diciendo. Porque están sucediendo cosas en los astros, que los mismos que estudian esto, y saben que los astros es algo muy periódico, entonces ellos pueden hacer estudios y determinar exactamente cuándo van a pasar las cosas. Y cuando esto les sucede, se les enreda todo. Por eso la Biblia tiene 2 hechos que enredaron a NASA. ¿Saben? NASA quedó enredada con 2 hechos que describe la Biblia. Uno se llama el día que Josué oró para que el sol se parara. Y después cuando el profeta oró para que el rey Ezequías tuviera una prueba de que iba a vivir por 15 años, que fue retrasarse. Entonces, si Dios está diciendo algo, es el momento de nosotros decir, Señor, queremos entender claramente toda la implicación profética de este tiempo para nuestras vidas. Entonces, por eso quiero que usted se quede con esto y entre en un tiempo de oración por revelación. Estamos entrando al 2015, el año del Espíritu, el año del torbellino de Dios, como lo estoy llamando yo. El año donde Dios quiere hacer cosas, crear cosas en nosotros
el año del tiempo creativo de Dios. Entonces es tremendo pensar en esto, que Dios está entrando con cosas que no se esperaban. ¿Quieren saber qué es dispensacionalismo? Ah, este, les voy a dar una pequeñita, muy corta, mínima explicación de esto. Hay diferentes formas de interpretar la Biblia con respecto a los últimos tiempos. Es quizás lo que determina o sea, tu escatología determina tu teología. Y tu teología determina cómo te relacionas tú con Dios. Entonces la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, determina cómo te relacionas con Dios. Sencillamente. Entonces, alrededor del año 1835 se nació una nueva forma de interpretar los tiempos que se llamó dispensacionalismo. Esa forma simplemente divide que Dios trabaja solo en una forma, en una dispensación. Entonces, por ejemplo, está la dispensación de la inocencia, que es cuando estaba Adán y Eva en el Edén. Se llama la de la inocencia porque ellos eran inocentes, según este estudio. Y entonces así llegan, y según ellos estamos en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia, por ejemplo, el Espíritu Santo ya no tiene acción, porque estamos en la dispensación de la gracia. Su trabajo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nada más. Entonces, su fundamento es esto. Usted interpreta la Biblia literalmente. Y el error está en interpretar, por ejemplo, Apocalipsis literalmente. Es muy difícil interpretar Apocalipsis literalmente. Porque desde el primer verso dice que es simbólico. Entonces estamos hablando de un libro simbólico, muy difícil interpretarlo literal. Entonces de ahí vienen los problemas y vienen complicaciones. Existen otros formatos para interpretar la Biblia. Existe un formato que no lo voy a explicar mucho, que es el postmilenialista, que normalmente es el que utiliza las iglesias liberales. Y después existe el concepto amilenialista. Y escucha esta terminología, porque estamos hablando de terminología teológica. Totalmente. Y el amilenialismo quita el milenio, porque el milenio tiene un solo sitio donde se trabaja, y es en el Apocalipsis. En el Apocalipsis 19 se habla de 1000 años, pero es el único sitio en la Biblia que habla de eso. Entonces, un libro simbólico y 1000 años en todas partes en la Biblia habla de eternidad, porque allí no va a ser eternidad. Entonces, entonces la siguiente teología o el siguiente mover que la mayoría de los teólogos aceptan, además del dispensacionalista, es la teología del pacto. La teología del pacto dice que el Dios se relaciona con su gente a través de pactos. Y lo vemos, habla del pacto adámico, del pacto noémico, del pacto abrahámico, y después del pacto con Moisés, que es fundamentalmente el mismo pacto de Abraham, el pacto con David, y después termina siendo el nuevo pacto, que es el pacto en Jesucristo. Entonces, esa teología, la teología del pacto, interpretamos bajo el pacto antiguo y bajo el nuevo pacto. Y bajo esa perspectiva, muchas cosas que son bien difíciles de arreglar, de concentrar, se concentran mejor. Pero hay un detalle, la teología del pacto va a decir esto. Con el milenio le dice, eso es la eternidad. Entonces, si usted quiere milenio, entonces no le sirve teología del pacto. Simplemente se lo estoy diciendo así. Pero existen ese tipo de teología. Sí, y entonces me meto en otro detalle que les va a pegar a algunos. Por ejemplo, ustedes saben que la iglesia protestante, y aquí, escúcheme bien esto, la iglesia protestante quitó los libros de la Biblia, los libros apócrifos. ¿Me escuchó bien? Aquí me voy a meter. Los apócrifos son los que aparecen en la Biblia católica. Entonces, en la Biblia, ¿se acuerdan de que en el tiempo de Jesús hablaban de fariseos y saduceos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál era la diferencia? Que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no.
Bueno, la Biblia que tenemos es la Biblia de los saduceos. Para que sepan. La Biblia que tiene los libros apócrifos era la de los fariseos. Apócrifo, deuterocanónico. O deuterocanónico, como lo quiera llamar. Entonces, Tobías, sabiduría, capítulo 13 y 14 de Daniel. Entonces, todos esos libros. Y bueno, me puedo meter un poquito más, pero simplemente para que detalles así que eso, que yo sé que si alguno lo escucha se va a poner las manos en la cabeza, pero escucho. Okay, entonces, y le explico eso para que entonces dispensacionalismo es la forma de interpretar la Biblia basado en dispensaciones. Cuando Dios, por ejemplo, se movió en la dispensación de la ley, no operaba en gracia, sino en ley. Y la gente era salva por la ley. ¿Ve? Ajá. Para que sepan, cuando llega Cristo, pasa Pentecostés, entonces ahora viene la dispensación de la gracia, que no sucede sino hasta después de Pentecostés. Por eso es que de ahí nace la iglesia según la dispensación. Y ahí Dios se mueve en gracia. Cuando empieza la gracia realmente en el libro, y aquí les digo, en el libro de un capítulo muy conocido de ustedes, Primera de Corintios capítulo 13, dice, cuando venga lo perfecto, lo que era en parte se acabará. Y según la dispensación, lo perfecto es la Biblia. Entonces, cuando llegó la Biblia completa, ya no tenemos más profecía, ya no tenemos lengua, entonces ya el Espíritu no opera. Ajá. Entonces, por eso se le dice, ¿cómo es que un pentecostal o pentecostés habla del dispensacionalismo si ellos dicen que ya el Espíritu Santo no opera ni en profecía, ni en lengua, son excluyentes completamente? Entonces, son detalles así que es interesante saber. Esto es más información que formación, pero para que usted sepa cómo es que se da todo esto. Entonces, información, si usted quiere más, entonces un día de esto nos sentamos en un viernes y hablamos un poco más de este tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a orar entonces para estar despedidos. Padre, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por esta clase. Señor, y queremos, Señor, crecer en ti. Padre, te pedimos que seas tú ministrando en nuestros corazones, ministrando en nuestras vidas, porque queremos, Señor, salir llenos, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros, para caminar en victoria, Señor, y ser de influencia en el sitio donde estamos. Señor, no queremos seguir en lugares donde tú no estás. Señor, no queremos seguir en lugares donde hicieron un cuadrito para esconderte. Queremos, Señor, donde tú reinas, Señor, y te mueves libremente. Por eso, Señor, te pedimos que seas tú ministrando a nuestras vidas para que esta semana sea una semana de grandes victorias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.